Buenas noches, mi nombre es Luis Vargas, cursante de la materia Líneas de Transmisión, dictada por el profesor Andrés Soto. Hoy vamos a hablar sobre las líneas de transmisión en HVDC y HVAC. La línea de transmisión de energía eléctrica es la parte del sistema de suministro eléctrico constituida por los elementos necesarios para llevar hasta los puntos de consumo y a través de grandes distancias la energía eléctrica generada en las centrales eléctricas. La primera transmisión a distancia en la corriente alterna trifásica fue la transmisión de una central hidroeléctrica de 200 kilovatios ubicada en Alemania en 1891 a una distancia de 170 kilómetros. La tensión del generador se elevaba de 95 a 15 kilovoltios, tensión de transmisión, y luego se reducía a 113 voltios y se aplicaba un motor asíncrono trifásico de 75 kilovoltios. El desarrollo de las aplicaciones industriales de la electricidad que iniciaron a fines del siglo XIX se orientó sobre dos caminos: la corriente continua y la corriente alterna, esta última en distintas frecuencias exigida en algunos casos por distintas necesidades: 15, 25, 42, 45, 50 y 60. Estas se fueron unificando en las hoy generalizadas 50 y 60 Hz. Apareció la necesidad de transmitir energía a través de canales o a través de estrechos en el mar. La solución de cables en corriente alterna hizo imposible a partir de los 100 kilómetros en adelante. En la década del 60 aparecieron las primeras transmisiones en corriente continua, con los dispositivos tecnológicos entonces disponibles, unas enormes válvulas de vapor de mercurio. Ya hablando un poco más del tema de corriente alterna en alto voltaje, podríamos decir que en un circuito eléctrico ideal, toda la energía producida por la fuente, la carga la convertiría en alguna forma útil, por ejemplo, luz o calor. Sin embargo, en la práctica es imposible construir un circuito ideal. Parte de la energía que procede de la fuente se consume en los conductores de interconexión del circuito y parte se consume dentro de la misma fuente de potencia. Este consumo de energía fuera de la carga es energía desperdiciada o potencia desperdiciada, por lo que su valor debe mantenerse al mínimo posible. La mayor parte de estas pérdidas de potencia son en forma de calor generado cuando la corriente del circuito fluye a través de la resistencia y alambrado y a la resistencia interna de la fuente. Estas resistencias generalmente son muy bajas y que en consecuencia las pérdidas de potencia serán muy pequeñas. No obstante, la excepción importante a esto ocurre cuando el alambrado entre la fuente y la carga es muy largo, como en el caso de transmisión de potencia eléctrica desde las estaciones generadoras hasta los usuarios. Estas líneas de fuerza eléctrica pueden tener longitudes de cientos de kilómetros, aunque un alambre de cobre de gran diámetro cuya resistencia es muy baja tiene una resistencia total considerable cuando se trata de cientos de kilómetros. Podría usarse un alambre de plata que tiene la resistencia más baja de todas, pero esto no reduciría sustancialmente la resistencia total y su costo sería excesivamente elevado. Este es el problema que se presenta en las líneas de transmisión de corriente alterna cuando hablamos de largas distancias. Es por ello que la tecnología nos lleva a optar por otras soluciones. Vamos a hablar un poco sobre la línea de transmisión a corriente continua. El consumo global de energía crece continuamente, pero además la energía se obtiene con mayor frecuencia de recursos situados muy lejos del punto de consumo. Cada día es más importante el transporte de energía a largas distancias. La transmisión masiva de la energía eléctrica se efectúa principalmente en corriente alterna, pero desde los inicios de la transmisión de energía eléctrica se ha implementado la transmisión en corriente continua. No obstante, esta presenta considerables desventajas, como la dificultad de utilizar transformadores para variar los niveles de tensión, las dificultades para rectificar los voltajes generados por las fuentes de corriente alterna. La transmisión de corriente continua en alto voltaje HVDC requiere de ciertos componentes, entre ellos sistemas rectificadores e inversores que permitan conectar estas redes con otras redes de corriente alterna, incluso para la conexión de sistemas DCA de distintas frecuencias o que sus voltajes estén desfasados. La transmisión se puede hacer de muchas formas, ya sea subterránea, submarina o aérea.
En todos estos casos se busca el mínimo daño a la naturaleza y lograr llegar a lugares mucho más remotos. La transmisión submarina se efectúa generalmente en corriente continua, debido a que en corriente alterna estaría limitada a menos de 100 kilómetros por efecto de la reactancia equivalente de la línea, lo cual hace que su transmisión en corriente alterna sea técnicamente inviable. Los sistemas HVDC con cables submarinos permiten la interconexión de sistemas a distancias mayores a 600 kilómetros con potencias que pueden llegar a los 1000 megavatios en profundidades no mayores de 100 metros. La transmisión subterránea se utiliza en zonas aglomeradas donde es posible la instalación de generación de energía en sitios cercanos y esta debería ser suplida por generadores distantes. Este tipo de líneas permiten la transmisión de energía eléctrica de una manera más fácil y práctica en aquellas regiones en donde el espacio aéreo es limitado. Normalmente las líneas subterráneas son instaladas a orillas de las rutas de acceso. La transmisión de corriente continua en alta tensión permite visualizar las ventajas que presentan ante los sistemas tradicionales de transmisión de corriente alterna, tanto en el volumen de potencia que se puede transferir como en las cuestiones económicas por la instalación de los sistemas de transmisión y conductores eléctricos. Los sistemas para transmisión de alta tensión en corriente continua permiten transmitir hasta 3 veces más megavatios a través del uso de las mismas torres de alta tensión y de los mismos cables subterráneos con sistemas de corriente alterna, y pasan a posicionarse como la tecnología de elección para la transmisión masiva a largas distancias. Solo en Europa más de 10.000 kilómetros de transmisión en HVDC se encuentran actualmente en servicio. Por otra parte, dada la creciente dificultad en obtener permisos para las nuevas líneas de energía en zonas urbanas y rurales, el HVDC pasará finalmente a ser la única solución para el aumento de capacidades de transporte y también a distancias más cortas. Acá les presento una gráfica donde podemos ver los costos de transmisión en HVDC y HVAC. Podemos ver que el punto se intersecta la recta a partir del más o menos, podríamos decir, 600 kilómetros en adelante. Ya a partir de 600 kilómetros la corriente continua viene siendo mucho más económica que la corriente alterna como tal. En esta gráfica podemos observar el impacto ambiental que obtenemos con la transmisión de HVDC, ya que necesitamos mucho menos espacio para colocar las líneas de transmisión. Con una sola torre podríamos enviar la misma potencia que utilizaría un sistema HVAC con 3 torres. Esta es una de las ventajas que tiene el sistema HVDC. También en esta gráfica podemos ver la relación potencia conjunta con la distancia de las líneas HVAC y HVDC. Podemos ver que en la línea salteada roja está la transmisión en DC y en la línea azul tenemos la transmisión en corriente alterna. Podemos ver que a partir de los 1200 kilómetros la potencia empieza a descender drásticamente en la transmisión en corriente alterna, cosa que no ocurre en HVDC. Esa es otra de las ventajas que tenemos con este sistema. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado mi exposición. Me despido.